Hoy vamos a hablar de cómo puedes protegerte del mal humor de los demás, cómo lidiar con compañeros de trabajo molesto. Y hoy tenemos una pregunta muy jugosa al final de esta conversación sobre el tema del cotilleo. Vas a aprender a crear un campo energético y vas a aprender estrategias para protegerte de las tonterías de los demás. Y te voy a enseñar cómo mantenerte de buen humor. Porque eso significa que pase lo que pase a tu alrededor, tú puedes ser una fuerza para el bien. Así que vamos al lío. Hola, soy tu amigo Alberto y hoy tú y yo vamos a hablar sobre el tema de cómo ser una fuerza para el bien, así que prepárate para un episodio divertido y energizante del podcast de Alberto Cartier. Soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, coach, intérprete de conferencias y formador, y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo de habla hispana. Y hoy tenemos un tema importante y sé de lo que vamos a hablar, así que voy a ponerme cómodo porque nos vamos a poner en serio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de cómo te puedes proteger del mal humor de otras personas, cómo lidiar con compañeros de trabajo molestos. Y tenemos una pregunta jugosa al final del episodio de hoy, una pregunta de Celeste sobre el tema del cotilleo que te va a encantar. Y este tema me gusta porque todos tenemos historias sobre cómo lidiar con personas, gente que te chupa la energía. Yo te traigo algunas historias, pero quiero asegurarte de que te vayas con herramientas. Así que no solo tengo algunas historias divertidas con las que te vas a identificar, sino que tengo metáforas visuales y herramientas que son fáciles de recordar y que se las puedes enseñar a quien quieras. Así que 1, vas a aprender a tener como un campo de fuerza energético. Y 2, vamos a hablar sobre estrategias para protegerte de las tonterías de los demás. Y 3, te voy a enseñar cómo mantenerte de buen humor, porque eso significa que pase lo que pase a tu alrededor, tú puedes ser una fuerza para el bien. Y puedes proteger tu propia energía incluso cuando alguien te ponga al límite de tu paciencia. Y vamos a empezar directamente con una pregunta de Verónica, que nos dice: Hola Alberto, soy Verónica. En mi trabajo y en otros sitios me doy cuenta de que hay personas que de forma consciente o no proyectan su pánico e ira en correos electrónicos, en comunicaciones, lo que a menudo convierte mi buen día en un día con pánico y con ira. Son personas que de alguna forma te bajan el nivel. ¿Cómo puedo escuchar lo que dicen y no verme afectada emocionalmente? Gracias. Y Verónica nos da un ejemplo con un correo electrónico. Cuando recibes un WhatsApp que está todo en mayúsculas, o recibes un correo electrónico y notas que esa persona está de mal humor y te preguntas por qué está teniendo esta diarrea mental a través del correo electrónico, porque directamente no me hablarías así. Si estuviéramos cara a cara, no me hablarías así. Y cuando esto sucede pasan un montón de cosas. Piensas si esa persona tiene razón, te sientes atacado, sientes que no sabes qué hacer, tu adrenalina sube, tu cortisol sube, y cuando estás en modo estrés entras en lucha, huida o quedarte paralizado. Y a muchos nos molesta quedarnos paralizados, pero también nos molesta responder igual que está respondiendo esta persona, con el mismo nivel de intensidad, o el mismo nivel de agresividad, o el mismo nivel de negatividad. Y también nos molesta no decir nada, porque lo sentimos. Y sentimos que si no decimos nada no nos estamos defendiendo, no estamos siendo nosotros mismos, no somos capaces de defender nuestra posición. Y es como si de repente la otra persona tuviera razón porque yo no soy capaz de moverme. En mi caso concreto, cuando me enfrento en una situación de este tipo, si no me defiendo me siento cobarde. Y yo he tenido problemas con esto en el pasado. Como os he comentado en otros episodios del podcast de Alberto Cartier, a mí me han hecho bullying en el colegio. Me han hecho bullying cuando todavía no se llamaba bullying siquiera. Y había 3 chavales que se juntaban y me daban puñetazos en los brazos y rodillazos en las piernas, que se llamaban paralíticas, esos golpes y les hacía mucha gracia, porque luego iba cojeando y no era capaz de moverme bien, porque me habían dado esos golpes. Eso hizo que desde muy pronto me interesara en las artes marciales, en la defensa personal, que me interesara saber cómo defenderme y que también defendiera a otras personas, que también defendiera a otros chavales en el patio cuando alguien más mayor que yo se metía con ellos y cuando yo era el mayor. Y podía defender a otros porque ya no estaba en esa situación de indefensión. Y podía defender a otros porque ya no estaba en esa situación de indefensión. O por lo menos yo no me sentía, que es lo más importante, en esa situación de indefensión. Y te estoy contando esto porque cada uno respondemos de una forma a la agresividad. Y en general tenemos una respuesta de estrés, que significa que o luchamos con esa situación, o huimos de esa situación, o nos quedamos paralizados con esa situación. ¿Y qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando pasa esto? Que la amígdala, que es el cerebro más primitivo que tenemos, que es el cerebro reptiliano, toma las riendas, toma el control de nosotros. Y la amígdala se ocupa de las funciones más básicas. Se ocupa de la función de comer, se ocupa de la función de beber, se ocupa de la función del sexo, se ocupa de las cosas que son fundamentales y que tienen que funcionar de manera instintiva. Y se ocupa sobre todo de que sobrevivamos. Y hay un dato que cuando yo lo aprendí me resultó muy curioso, que es que la amígdala, que es este cerebro más primitivo, el reptiliano, comparte energía con el neocórtex. Y el neocórtex es el tercer cerebro que tenemos, el más evolucionado, el que se ocupa de razonar. Por lo tanto, si estoy en una situación de estrés y me secuestra la emoción, y por lo tanto si entro en una situación de estrés, de luchar, de huir o de quedarme paralizado, no soy capaz de razonar. Porque la amígdala y el neocórtex están luchando por tener esa energía.
Y lo primero que necesito hacer en este tipo de situaciones, donde realmente no me estoy jugando la vida, porque simplemente me han puesto un correo desagradable en mayúsculas o alguien me está gritando, pero no es probable que vaya a pasar nada más allá de eso, donde tengo una situación desagradable, donde siento que estoy en peligro, pero realmente no estoy en peligro como me pasaba hace 100.000 años en la sabana porque me podía atacar un león o me podía atacar otra tribu. Estoy en un peligro distinto, estoy en un peligro emocional. Y aquí tenemos que ser muy estrictos a considerar lo que es un peligro de muerte y lo que no es un peligro de muerte. Y no pensar que algo muy incómodo, muy desagradable, puede ser un peligro de muerte. Porque eso es lo que hace nuestra amígdala, equipara nuestro dolor con la muerte y por eso reaccionamos de formas tan exageradas. Hay estudios además que demuestran que nuestro cerebro identifica en los mismos lugares el dolor físico y el dolor emocional. Por lo tanto, no es capaz de distinguir si yo me estoy enfrentando a un dolor físico de que me ha pegado un zarpazo un león o a un dolor emocional de que alguien ha tenido un día de mierda y resulta que me ha puesto un correo electrónico todo en mayúsculas o me está gritando por teléfono. Nuestro cerebro no es capaz de identificar eso inmediatamente y eso hace que la amígdala salte y se ponga a funcionar porque piensa que tenemos que defendernos, porque piensa que estamos en una situación de supervivencia. Por lo tanto, cuando me enfrento a una situación en la oficina, cuando me enfrento a una situación con mi pareja, cuando no estamos de acuerdo un amigo y yo, cuando no discutimos, cuando tenemos opiniones diferentes, cuando la otra persona sube el tono de voz o grita o se pone de una forma que parece agresiva, lo que sucede es que la amígdala toma el control y por lo tanto tengo menos capacidad de razonar. Y piensa en todas las veces donde has tenido un follón enorme, una discusión enorme con un amigo, con tu pareja, con un compañero de trabajo, con un jefe, con un desconocido, y luego ha resultado no ser nada. Tanto que después se te ha olvidado incluso el motivo por el que habías tenido ese follón. U otras veces te has avergonzado de tu comportamiento porque has dejado que te secuestre la amígdala y que te comportes de una forma que no es ni educada ni civilizada. Y si eres sincero contigo, igual que estoy siendo sincero contigo y conmigo porque somos amigos, eso ha pasado muchas veces. Y luego hay veces que tienes que pedir perdón, no por el motivo original de la discusión, sino por las barbaridades que has dicho después al haber estado exaltado, al haber estado con la emoción secuestrada. Por lo tanto, lo primero que necesito hacer es recuperar el control de mi neocórtex. Y para recuperar el control de mi neocórtex, de mi zona que razona, funciona estupendamente la técnica 4-7-8, que quiere decir que inspiras durante 4 segundos, mantienes el oxígeno retenido durante 7 segundos y expiras durante 8 segundos. Y esta técnica es maravillosa no solo porque la respiración profunda te ayuda a relajarte, sino porque al estar echando aire durante más tiempo del que has estado cogiendo aire, eso indica a tu cerebro que estás en una situación que no es peligrosa y puedes retomar el control de la situación. Y te voy a dar varias técnicas seguidas y las puedes utilizar todas separadas o una después de otra. Hay una segunda técnica que me gusta mucho, que es la técnica de la bola de nieve. Y no estoy hablando de una bola hecha de nieve que coges de la nieve, sino de esos recuerdos, esos souvenirs que son como una bola que tiene dentro una imagen, que puede ser un árbol de Navidad, que puede ser el sitio donde estés, que puede ser un palacio, que puede ser el Taj Mahal, que puede ser de lo que sea, y que tiene nieve y cosas dentro, de forma que cuando la sacudes se mueve todo. Y toda esa porquería que hay dentro, cuando la sacudes, empieza a volar por todas partes. Y yo equiparo esa porquería a cuando alguien te vomita todas esas cosas encima de ti porque no es capaz de gestionar sus emociones. Así que piensa en esta bola de nieve la próxima vez que estés cerca de alguien con ese tipo de actitud. Porque cuando te imaginas que esa persona te está diciendo algo desagradable, atrapada en esa bola de cristal, moviéndose de forma desagradable, con esa cara tan fea que ponemos todos cuando nos ponemos así de mal, teniendo una rabieta en la bola de nieve, diciendo: quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, quiero que hagas lo de más allá, cuando te está lanzando toda esa energía negativa y toda esa mierda, pero te la imaginas dentro de la bola de nieve, te puedes reír de ella y te afecta menos. Y la tercera técnica que te quiero compartir, que está también relacionada con esta, es que cuando un adulto está teniendo una pataleta y cuando alguien pierde el control está teniendo una pataleta como si tuviera 4 años, cuando alguien eleva el tono de voz y grita está teniendo una pataleta como si tuviera 4 años, cuando alguien se pone agresivo está teniendo una pataleta como si tuviera 4 años, y son analfabetos emocionales porque no son capaces de gestionar sus emociones, o por lo menos en ese momento no son capaces de gestionar sus emociones. Quiero que además de imaginártelos en la bola de nieve, te los imagines como niños con los vestidos esos y con los ropa esa ridícula que nos ponía nuestra madre, que a ninguno nos gustaba y que nos hacía sentir ridículos, con esos pantaloncitos cortos o con ese vestido de marinerito, con eso, lo que tú quieras, algo que sea ridículo, y veas a un niño pequeño: ¡Ey, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas lo otro, no quiero que hagas nada más allá! Porque eso quita emocionalidad a todo esto. Porque siempre va a haber personas y situaciones que te detonen, que te hagan sentir mal. El mundo está lleno de idiotas y de personas que no son capaces de tolerar su propia experiencia emocional. Y eso es lo que causa estas rabietas que tenemos los adultos a veces. Así que cuando utilizas la respiración 4-7-8, asumes el control. Cuando visualizas a quien sea, ya sean tus compañeros de trabajo, ya sea
un amigo, ya sea tu pareja, ya sea tu jefe, ya sea quien sea, dentro de esa pequeña bola de nieve, y así como un niño pequeño que está, te proteges a ti mismo. Y de esa forma esos vampiros emocionales que están por ahí por el mundo, con estas situaciones que te drenan la energía, te impactan menos. Y esto es muy importante porque cuando observas la investigación sobre la conexión humana, nuestros cerebros están programados para conectar con otros seres humanos. Así es como estamos hechos, es parte de nuestra biología, es parte de nuestra fisiología y de hecho buscamos esa conexión. Queremos vínculos significativos porque cuando hacemos eso no solo te sientes bien, sino que tu cerebro además libera oxitocina, que es una sustancia química maravillosa que te hace sentir bien y que te recompensa para que hagas más veces ese tipo de cosas de conexión. Y si nos sentimos desconectados, nos sentimos inseguros. Y de hecho, si hay alguien cerca de ti que está estresado, que es extraño, que es hostil, ¿sabes lo que sucede? Que tu cerebro libera otra sustancia química que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Así que inmediatamente no solo sientes que hay algo que está mal con esa persona, sino que tienes una respuesta fisiológica química. Por eso a veces etiquetamos el comportamiento de las personas como tóxico o asqueroso o desagradable, porque es así como te sientes tú en tu cuerpo. Y tengo otra imagen también muy visual. Yo he tenido casi toda mi vida perro, durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia, y siempre me ha encantado tener perro. Y hay una cosa que hacía mi perro, y que probablemente si tienes perro también lo haga el tuyo, que es que cuando lo soltábamos cerca de algún pantano, cerca de algún río, salía corriendo, se metía en el agua y a veces al salir se revolcaba en la arena y se ponía perdido, se ponía asqueroso. Y si tienes perro, sabes qué es lo primero que hace tu perro cuando llega a tu lado. Y es que se sacude toda esa porquería, sacude toda esa agua, sacude toda esa arena y te pone perdido. Y esa es la sensación que tengo cuando otro adulto tiene ese tipo de rabietas y yo no estoy preparado. Que de repente me suelta toda su basura mental, toda su porquería emocional y yo no puedo hacer nada. Y creo que sabemos por el sentido común que el estado de ánimo y la energía de las personas son contagiosos. Pero hay un estudio de los científicos de las universidades de Oxford y Birmingham que demuestra que el mal humor no solo es contagioso, sino que es más contagioso que el buen humor. Y tu cerebro tiene una cosa que se llama neuronas espejo. Y las neuronas espejo funcionan de forma increíble porque lo que hacen es que en nanosegundos pueden procesar y registrar la expresión facial, el lenguaje corporal, el tono de voz de cualquier persona. Y no solo eso, sino que las neuronas espejos te hacen empezar a reflejar las mismas emociones que las personas que te rodean. Por eso cuando estás viendo una película y suena ese tipo de música sentimental, y el protagonista, la protagonista se ponen a llorar, tus neuronas espejos son las que hacen que tú te pongas a llorar o que te sientas mal. Y lo bueno de esto es que también funciona para lo positivo. Si miras a alguien a los ojos, si mantienes el contacto visual y muestras una sonrisa enorme, en menos de 5 segundos las neuronas espejo de la persona que te está mirando empiezan a funcionar y te sonríe. No puede evitar sonreírte. Y es importante que lo sepas porque funcionan tanto para el bien como para el mal. Y puedes hacer la prueba. Si vas por la calle y te cruzas con alguien y por algún motivo os miráis y sonríes, la mayoría de las veces esa persona te devuelve la sonrisa casi sin querer. Entonces, cuando se trata de la energía negativa es más fácil de captar. Y eso está ahí por una serie de cosas que puedes utilizar. Y te da la ciencia de por qué es importante. Y quiero profundizar más con una pregunta de una oyente llamada Esther, que nos dice: Hola Alberto, soy Esther. Quiero empoderarme para mejorar mi situación laboral. Así que quiero preguntarte sobre los entornos laborales poco saludables y los efectos secundarios que manifiestan. ¿Dónde puedo empezar a hacer cambios? Y una cosa que quiero reconocer muy rápidamente es que tienes el poder de cambiar esto, porque la energía positiva también es contagiosa, y si proteges tu energía puedes tomar medidas proactivas para tratar ese comportamiento negativo de otras personas. Y antes de hablar de esto, quiero hablarte de un estudio de la Fuerza Laboral UKG que encontró que el 69% de las personas dicen que sus directores tienen mayor impacto en su salud mental que su pareja. Esto es más impacto que un médico, más impacto que un terapeuta en salud mental. Y es un estudio enorme, analizaron a 3.400 personas de 10 países. Así que tienes razón, las personas negativas en el trabajo, especialmente tu jefe, son muy malas para tu salud mental. Porque no puedes arreglarle. Y para mí hay dos tipos de idiotas, y ya hemos empezado a desglosar esto, pero realmente quiero subrayarlo y quiero enfatizarlo. Están los idiotas que simplemente se creen que tienen derecho, que se creen que son mejores que cualquier otro, que tratan a la gente mal porque siempre han tratado a la gente mal. Y conoces a ese tipo de personas, son groseros con los camareros, son bruscos con otras personas, están llenos de ellos mismos, son arrogantes, tienen un tono de voz súper pomposo. Y estas personas son groseras sin ningún motivo y así es como tratan a la gente. Y a mí no me gusta estar alrededor de ese tipo de personas. Y no me gusta estar alrededor de este tipo de personas porque tienden a intentar intimidar. Y hay mucha gente que cede y se perpetúa ese comportamiento. Y ese tipo de personas consigue una habitación mejor en el hotel porque son desagradables con la persona de recepción. Y no debería funcionar así, y eso drena nuestra energía y por eso cedemos. Y luego hay un segundo tipo de personas que es más como una persona que está bajo presión, que no consigue tolerar la incomodidad que siente.
Y yo llamo a este tipo de personas, como te decía antes, analfabetos emocionales. Y no lo digo en mal plan. Y utilizo la palabra analfabetos o inmaduros porque tienen berrinches como un niño que está tan frustrado que se tira al suelo y se pone a patalear. Y un niño no se tira al suelo y se pone a patalear para molestar. Se tira al suelo y se pone a patalear porque es incapaz de gestionar todo lo que siente. No es capaz de nombrarlo, no es capaz de saber qué hacer con ello, no es capaz de nada y tiene que soltar toda esa energía de alguna forma. Y entonces se tira al suelo y se pone a patalear. Y los adultos también tenemos pataletas. Lo que pasa es que nuestras pataletas se reflejan en tratar mal a la gente, en levantar el tono de voz, en insultar, en ponernos agresivos o incluso en ponernos pasivo-agresivos. Así que estas personas son analfabetos emocionales, son inmaduros emocionales y por lo tanto no tienen una forma ni madura ni responsable de tolerar el estrés emocional. ¿Cómo lidiar con esta situación en el trabajo? Pues tienes un par de opciones. Primero, ya hemos hablado de la bola de nieve, que funciona estupendamente porque te da objetividad y te permite visualizar la rabieta y ver a la otra persona como si fuera ese niño pequeño en el que se está comportando. Y eso te hace sentirte mejor que el otro, te hace sentir que tú eres mejor que esa persona y por lo tanto te ayuda a empoderarte y no hay nada de malo con eso. Y una vez que haces eso, que te has imaginado a la persona en esa bola de nieve, que has hecho tus respiraciones, si quieres 4, 7, 8, lo que puedes hacer es confrontar a esa persona. Y no me refiero a discutir con ella, sino a preguntarle. Y en la primera pregunta que hemos recibido has escuchado el ejemplo de alguien que recibe un correo electrónico grosero. Y no hay nada de malo con coger el teléfono o ir al despacho de esa persona y decirle, oye, ¿te pasa algo? Porque no sé si te has dado cuenta del tono de tu correo electrónico, pero no está bien. Y la mayor parte de las personas, cuando subrayas lo que está pasando, cuando traes a la luz lo que está pasando, cuando lo mencionas de forma explícita, se dan cuenta. Puedes incluso decirle, si es cierto, mira, esto no es propio de ti, el tono es realmente negativo. ¿Hay algo que me quieras decir o es que no eres consciente de cómo hablas con la gente? Así es como puedes confrontar a alguien. Y evidentemente, si esto es algo que pasa mucho, o esa persona reacciona súper mal a lo que le estás diciendo, siempre puedes ir a recursos humanos y decir lo que está sucediendo, porque para eso están recursos humanos. No está dentro de tu sueldo el lenguaje abusivo, no está dentro de tu sueldo el lenguaje degradante, no está dentro de tu sueldo que te insulten, no está dentro de tu sueldo que estés sometido a esa presión. En cualquier caso, ese cambio de actitud del otro, suponiendo que suceda por las buenas, es decir, hablando con él, o por las malas, es decir, yendo a recursos humanos, implica que tú tienes que hacer algo, eso no va a pasar porque sí. Y hay muchas veces que pensamos que eso va a dejar de pasar porque sí, y eso nunca deja de pasar porque sí. Hay que hablar con esa persona, hay que confrontarla de alguna forma, hay que sacar a la luz y hacer de forma explícita el comentario de, oye, ¿qué pasa con esto que estás diciendo? Siento que estés pasando un mal día, pero no lo puedes pagar conmigo. A mí no me puedes hablar así. Entonces ya hemos visto varias técnicas, hemos visto la técnica de 4-7-8, hemos visto la técnica de la bola de nieve, hemos visto la técnica de imaginárnoslo como si fuera un niño pequeño y tener una rabieta, y lógicamente la técnica de si alguien te habla así, de ir a decirle, oye, no me puedes hablar así. Y hay otra técnica que también funciona muy bien con la gente que es gruñona, que es decirles un montón de cosas bonitas, un montón de cosas positivas, un montón de cosas que te gustan de esa persona, porque en el mundo hay una ley que se llama la ley de la reciprocidad. Y la ley de la reciprocidad es muy sencilla. Si tú haces algo bueno por mí, siento que tengo que hacer algo bueno por ti. Y esto funciona con los gruñones y funciona con todo el mundo. Si alguna vez has estado entrando en un centro comercial y otra persona que entraba te abre las primeras puertas del centro comercial, sin siquiera pensarlo, pierdes el culo para abrir tú las segundas puertas del centro comercial. Casi que te tropiezas para ser tú quien abras a la otra persona, a la persona que te ha abierto las primeras puertas, ser tú quien abras la segunda. Tú me haces algo agradable, yo te hago algo agradable. Y eso funciona también con la gente que es gruñona. Hace muchísimo tiempo, en el único trabajo que yo he tenido para terceros, fue en un despacho de abogados de patentes y marcas. Y no sé si estás familiarizado con ese mundillo, pero hay vencimientos constantes, hay vencimientos cuando se presentan las marcas, hay vencimientos cuando alguien protesta porque dice que una marca que se ha presentado es parecida a la suya. Hay un montón de vencimientos y eso significa que la gente tiene un nivel alto de estrés. Y la persona que más tenía por aquel entonces y al que peor se trataba, porque era un tema que estaba empezando, era el informático. Porque en aquel momento ya se querían informatizar las cosas, ya se querían tener una serie de respuestas tipos que salieran simplemente rellenando unos datos, ya se quería que la informática ayudara a sacar más trabajo, no que tuviéramos menos trabajo, sino a sacar mucho más trabajo. Y este tío estaba siempre estresado, y cada vez que alguien le pedía algo decía que sí, que bueno, que ya iría. Así que yo utilicé la técnica de elogiarle, la técnica de estar todo el rato diciendo cosas positivas sobre él, de reconocer que estaba estresado, porque todos queremos que nos reconozcan la emoción. Y lo primero que hay que hacer siempre es reconocer la emoción de la otra persona. Así que de reconocer que estaba estresado, de reconocer la enorme cantidad de cosas que tenía que hacer, de reconocer lo buenas que eran sus plantillas, las que estaba preparando con su programa, porque todo iba más rápido. Y en menos de 5 días
A mí era quien hacía caso primero, y encima con una sonrisa. De hecho, durante todo el tiempo que yo estuve en aquel despacho de abogados nos hicimos amigos, y tuvimos una relación bastante estrecha y hablábamos y nos íbamos a tomar un café juntos. Así que si consigo felicitar a alguien por su trabajo, por su camisa, por su pelo, por su lo que sea, incluso a alguien que es un gruñón, a lo largo del tiempo y no de mucho tiempo, lo que pasa es la ley de la reciprocidad y empieza a animar a esa persona y empieza a tener una actitud distinta contigo. Porque independientemente de que las personas hayan crecido con padres que eran desagradables, si han modelado el comportamiento de ser desagradables, aunque sean analfabetos emocionales, aunque no puedan tolerar sus propias emociones y por eso tienen berrinches, todos queremos lo mismo. Todos queremos saber que importamos, todos queremos saber que estamos haciendo un buen trabajo, todos queremos saber que alguien aprecia que estamos ahí, todos queremos que alguien entienda lo que estamos haciendo, todos queremos que la gente entienda que estamos haciéndolo lo mejor posible y que a lo mejor estamos estresados y que a lo mejor estamos simplemente intentando sacar cafés más rápido porque tengo un montón de gente. Todos queremos que alguien tenga un poco de compasión por el hecho de que tengo 24 años y tengo una chaqueta grande y no soy responsable, pero voy a hacer todo lo que pueda por ayudar. Eso es lo que queremos todos, queremos un poco de respeto, un poco de amabilidad. Y cuando empiezas a aumentar el nivel de eso, cuando tú eres más generoso, cuando practicas la generosidad radical, te vuelve de formas increíbles. Así que eso es lo que puedes hacer. Y puedes decirlo y cuando lo dices, pero no de forma confrontativa, sino que le dices, oye, ¿qué pasa? Porque no suele ser así. Estoy encantado de ayudarte, pero no si eres grosero. O vas a recursos humanos, o visualizas a alguien teniendo una pataleta con pinta de niño pequeño dentro de la bola de nieve. ¿Te afecta menos o no te afecta? Y cuando felicitas a la gente y la animas y le dices cosas bonitas a pesar de que no estén siendo amables contigo, consigues que la gente sea amable. En serio, yo lo he hecho toda la vida y tú también lo puedes hacer. Y nos queda esa pregunta jugosa que te decía de Celeste, que nos dice, hola Alberto, tengo una pregunta sobre cotillear sobre otras personas. Siento que está muy arraigado en nuestras vidas y, sinceramente, hablo con otras personas todo el tiempo y a veces no son cosas buenas. Me gustaría que me dieras algún consejo sobre cómo dejar el hábito de cotillear y callarme cuando no es asunto mío. En cualquier caso, me encanta tu podcast. A mí me encantas tú, Celeste, muchísimas gracias por tu pregunta. Y no sé de quién es esta frase, pero hay una frase que dice que las mentes pequeñas hablan de personas y las mentes grandes hablan de ideas. Y es verdad que cotillear está por todas partes. De hecho, tenemos una industria. Incluso la manera en la que las noticias y las conversaciones sobre las celebridades se hacen y los reality shows es una industria enorme y está dominada por el cotilleo. Y el cotilleo también está en el trabajo. Y hubo un estudio en Georgia Tech que me pareció muy interesante que dice que si trabajas en una empresa grande, cada persona envía como 112 correos electrónicos al día. Y 1 de cada 7 son cotilleos. Es decir, están enviando correos que no están relacionados con el trabajo, correos de alguien quejándose sobre otra persona en el trabajo. Y aquí hay una ciencia sobre por qué cotillear es malo para ti. Porque cuando cotilleas, cuando participas, cuando escuchas, cuando lo repites, cuando lo promueves, tu adrenalina y tu cortisol aumentan. El cortisol, recordemos que era la hormona del estrés, aumentan. Y aumenta también cuando vuelves a contar historias dolorosas de que alguien te ha herido porque estaba cotilleando sobre ti. Literalmente te autopones en ese modo de estrés, de lucha, huida o quedarte paralizado. Y estoy orgulloso porque te has dado cuenta de que tú lo haces y quieres cambiarlo. La investigación demuestra que cuando cotilleas estás en este estado de alarma. Y debido a que tu cuerpo está en este estado de alarma, eso te hace sentir indefenso, enfadado, ansioso. Y esto no es un problema solo de las mujeres, como dicen algunos hombres. Hay un estudio de la Universidad de California, Riverside, que descubrió que mujeres y hombres participan de este tipo de cotilleo desagradable igual, que es igual para ambos, y es el momento de subir los estándares. Es muy importante dejar de cotillear. Y déjame darte la estrategia que a mí me ha ayudado a dejar de cotillear. Porque yo también solía hablar de otras personas, solía quejarme de cómo me trataban, pero no a ellos, sino a su espalda, y me enfadaba por lo que hacían otras personas. Así que la regla es sencilla. No hablo de personas que no están ahí, porque además la energía que tienes cuando estás cotilleando no mola, es una energía baja. Así que la estrategia es muy sencilla, habla solo de la gente que esté ahí contigo. Y eso hará que dejes de cotillear, porque no cotilleas con las personas con las que estás. Es más, si estás en un grupo de gente que cotilleas o de gente que no está, en el momento en el que tú te vayas, van a estar cotilleando sobre ti. Eso es evidente. Así que cuando empiezan a cotillear, yo digo, mira, yo tengo la regla de que no hablo de personas que no están presentes. Y esto es como soltar una bomba en medio de la conversación. Si la gente te está cotilleando, literalmente puedes decir, ¿sabes qué? Para mí es una regla no hablar de la gente que no está presente. Y puedes hacer otra cosa. Te puedes ir. Mira, yo no voy a seguir en esta conversación hablando mal de quien sea.
y coges y te das la vuelta y te vas. Y poco a poco estarás en grupos de gente que no se dedican a cotillear. Porque el cotilleo es una forma de vincularse con otras personas, pero es una forma negativa que te baja el nivel de energía. Se llama triangulación y los narcisistas lo utilizan mucho, hablar de personas de formas despectivas. La gente que está cotilleando está intentando construir un vínculo contigo. Así que en el momento en el que tú no estés ahí, como te decía, te van a criticar a ti para construir ese vínculo con otras personas. Y cuando realmente extiendes esto como una verdad, porque es verdad que la gente cotillea contigo, luego cotillea sobre ti, esto cambia la forma en la que ves todas tus relaciones. Y cuando te conviertes en el tipo de persona que tiene como regla no cotillear sobre otros, te rodeas de personas que no cotillearán sobre ti. Y es un cambio muy poderoso en tu vida. Vale, hasta ahora hemos hablado sobre cómo gestionar a otras personas, pero hay que hablar sobre ti, porque tú eres una persona increíble y tienes la capacidad de impactar la vida de muchísimas personas. Y no sé si te das cuenta de lo poderoso que eres, de lo poderosa que es tu energía, de lo poderoso que es tu amor, que es tu entusiasmo, y lo poderoso que es ser radicalmente generoso con esto, que puede cambiar absolutamente el día a cualquiera. Y cuando cambias el día de alguien de una forma positiva, ese día maravilloso se puede convertir en una semana maravillosa, y esa semana maravillosa se puede convertir en un mes maravilloso, y ese mes maravilloso se puede convertir en un año maravilloso. Y nunca tenemos ni idea de por lo que está pasando a alguien. Y un amigo mío al que quiero mucho me contó una historia. Su padre estaba luchando con el alcoholismo y hubo una persona, un extraño, que le ayudó. Y ese acto de bondad de esa persona le ayudó tanto que realmente marcó una diferencia. Y tú puedes cambiar la vida entera de alguien, tú tienes ese poder. Piensa en la imagen de cuando soplábamos burbujas, cuando éramos pequeños, que lo metíamos ahí en jabón y soplábamos y salían todas esas burbujas y las burbujas atrapaban la luz del sol y se iban volando y nos sentíamos bien y eso te hace sonreír y te puedes pasar ahí en un día de sol soplando burbujas hasta que se acaba el jabón. Pues esas burbujas son tu energía. Tú puedes difundir esa buena energía y deberías hacerlo. ¿Y cómo lo haces? Lo haces siendo generoso con la gente. Sé súper generoso, diciendo a la gente que la aprecias, diciendo a la gente que la quieres. Yo tengo un hábito que cada día escribo a alguien y le digo algo bonito. A gente que conozco, a lo mejor llevo sin saber de ellos tiempo, pero les escribo y les digo algo bonito. Una buena amiga lo está pasando mal ahora con su hijo y cada mañana le pregunto a ver cómo está. Y no necesita contestarme, pero es importante que sepa que estoy ahí por si necesita algo y también le digo eso. Y le digo algo bonito a quien me ayuda en el supermercado y se lo digo a cualquiera, en serio, porque todos necesitamos oírlo. Gracias por ayudarme, gracias por estar ahí, gracias por... A todos nos encanta escuchar elogios. Qué bonita la camisa que llevas, o los zapatos, o las uñas, o sonreír. Y no te olvides también de decírselo a los miembros de tu familia, porque muchas veces a los miembros de la familia como que no se lo decimos. Mi mujer y yo siempre vamos a la puerta cuando uno de los dos llega a casa, porque es un momento especial, porque demuestra que estamos felices de que la otra persona llegue. Y cada vez que haces eso, sonríes, saludas, chocas esos 5, das un abrazo, les dices que les quieres, les estás enviando un mensaje y estás siendo una fuerza para el bien. Si estás en un hotel, puedes dejar una nota a la persona que limpia tu habitación. Un simple gracias y un smiley. Dile que se lo agradeces, porque todos necesitamos escucharlo. Y cuando te vuelves radicalmente generoso con tu energía positiva, con tus cumplidos, con tu entusiasmo, con tu amor, esto se extiende como olas increíbles de alegría y de positividad, haciendo que la gente se sienta mejor. Mejor de lo que vas a saber nunca. Así que podemos estar de acuerdo, tenemos nuestros campos de fuerza cuando se trata de negatividad, pero también tenemos nuestra fuerza positiva fluyendo generosamente alrededor del mundo. Y hablando de esto, aprecio que pases tu tiempo conmigo. Sé que tu tiempo es de lo más valioso que tienes, y ni siquiera sé cómo explicar lo mucho que significa para mí, saber que cada lunes y cada jueves tú y yo estamos viviendo la vida juntos, estamos hablando de ellos, estamos explicando lo que vivimos, estamos riéndonos, estamos llorando, estamos descubriendo todo esto juntos. Y así que solo quería decirte, en caso de que nadie más te lo diga, que te quiero, te aprecio, y creo en tu capacidad para crear una vida mejor. Así que ahora ve y sopla algunas burbujas. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.